Buenos días chicos, acá explorando este recurso de Screencast o Matic, que es una forma de realizar las clases pregrabadas para que ustedes tengan más acceso a ellas y puedan estar en más contacto conmigo, me sientan un poco más cercana y para que podamos utilizar los encuentros virtuales sincrónicos para aclarar dudas o simplemente para que ustedes manifiesten cómo se han sentido realizando las actividades. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio con esta primera síntesis de la clase de ayer para quienes tuvieron dificultades de conectividad o para los chicos que no se pudieron conectar con la videollamada. La clase fue de figuras literarias y este tema ustedes ya lo venían trabajando. De hecho, cuando nosotros empezamos a explorar sobre la lírica, el género literario de lírico, nos dimos cuenta que había nacido en Grecia. Trabajamos también que se llamaba así o le pusieron ese nombre porque los griegos acostumbraban leer sus escritos o sus poemas acompañados de un instrumento que se llama la lira. Y esa técnica o ese género literario tiene unas características especiales y son, sobre todo, una de las más especiales es la musicalidad. Es que cuando nosotros la escuchamos parece que fuera una canción, o sea, parece que tuviera algo de música, aunque no tenga rima. Para ello la poesía utiliza algo que se llaman las figuras literarias. Entonces vamos a recordar hoy qué son esas figuras literarias. Ustedes ya lo habían trabajado conmigo, pero lo vamos a retomar porque quiero que a todos les quede claro. Recordemos entonces que las figuras literarias son recursos estilísticos que utiliza el autor para embellecer su escrito, ¿cierto? Y se encuentran más comúnmente en la poesía y en la oratoria que es ese género donde se plasman los discursos, donde se hacen los discursos, es muy de la oralidad, como su nombre lo dice. Pero no significa que las figuras literarias no estén en otros géneros, por ejemplo en el narrativo, dentro de las fábulas o en la literatura en general. Sin embargo, hoy vamos a ver algunas de ellas dentro de la poesía. Existen más de 20. Algunos ejemplos de ellas son el símil, la metáfora, la hipérbole, la personificación, la anáfora, la sinécdoque. Pero hoy nos vamos a ocupar solamente de 4 de ellas. ¿Listo? Miremos el símil. Ustedes ya lo habían trabajado en el aula virtual, en nuestra aula virtual de Biciclass. Hoy simplemente voy a hacer como unas claridades. Vamos a estar muy atentos. Entonces, el símil es una comparación que utiliza las palabras como o cual para poder hacer la relación entre dos cosas. Miremos este ejemplo. Tus ojos son como dos luceros. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está relacionando o está comparando los ojos con los luceros. Pero para hacer esa comparación está utilizando la palabra como. ¿Listo? Ahora miremos aquí. Tus manos cual blancas palomas. Ese cual es el que me está haciendo la conexión entre las manos y las palomas para poder realizar la comparación. Entonces, siempre el símil va a ser una comparación donde hay palabra comparativa, valga la redundancia, o sea, donde vamos a encontrar las palabras como o cual en esa relación de esos dos elementos. Miremos la otra figura, que ustedes la tenían, se parece, pero no es igual, y es la metáfora. Listo. La metáfora también vendría a ser como una comparación, pero esa metáfora se expresa de una manera diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se hace como si fuera una afirmación. Entonces hay una relación entre dos elementos, pero esa relación se infiere de la forma como está escrita. No se infiere porque tenga la palabra como o cual, porque en la metáfora no están, sino que se infiere del significado o de la misma afirmación. Miremos este ejemplo para que nos quede más claro. Tu voz es suave brisa que toca mi alma. Si ustedes se dan cuenta, la voz no es brisa, ¿cierto? Pero cuando yo digo tu voz es suave brisa, la estoy comparando, pero no estoy utilizando la palabra como,
ni lo estoy expresando como una comparación. Acá ustedes lo que ven es una afirmación. La vuelvo a leer. Tu voz es suave brisa que toca mi alma. Entonces acá tengo una metáfora donde yo puedo inferir el significado, o sea, inferir cuáles son los dos elementos, la voz y la brisa, que se están relacionando y que tienen un significado especial. Entonces miren que si hay una diferencia, aunque en las dos haya una especie de comparación, en el símil está siempre la palabra como, cual, presente, en cambio en la metáfora no. Pero también va a haber dos elementos que se relacionan. Pasemos a esta nueva figura. Es muy fácil, la vemos muy comúnmente en las fábulas y se llama la personificación. La personificación consiste en brindar características humanas a seres que no lo son, o sea, a seres inanimados, pueden ser animales o pueden ser cosas. Miremos el ejemplo. Yo digo, y la luna sonrió al verlos abrazarse junto al río. Si analizamos, pues la luna no puede sonreír porque no tiene boca, y no puede ver a las personas porque no tiene ojos, pero siendo algo inanimado, o sea, algo que no es humano, yo le estoy dando características humanas. Estoy diciendo que sonríe y que observa, ¿cierto? Entonces, en ese momento en el que yo doy esas características humanas a un ser que no lo es, estoy haciendo personificación. O sea, estoy utilizando esta figura literaria. Miren este otro ejemplo. El árbol extendió sus brazos para darle seguridad. Entonces los árboles tienen ramas, pero no tienen brazos, ¿cierto? Aunque algunos lo llamen así precisamente por una relación que se hace, una asociación mental. Pero los árboles como tal no tienen brazos que abrazan, brazos que atrapan a otro, pero como lo estamos diciendo acá, simplemente una persona se puede acercar a un árbol y sentirse más seguro, sentirse a la sombra o sentirse abrigado. Y para expresarlo de una manera poética, digo, el árbol extendió sus brazos para darle seguridad. Entonces aquí tenemos una característica humana dada a un ser que no lo es y por tanto una figura literaria que se llama personificación, muy común en las fábulas como ya les había mencionado. Vamos a terminar con la hipérbole, que es una exageración. Ayer en nuestro encuentro les comentaba que nosotros los paisas somos muy dados a esta figura literaria, o sea, usamos mucho la hipérbole en la cotidianidad y en nuestro lenguaje coloquial, porque son dichos muy de acá de Antioquia. Y por ejemplo decimos que más flaco que un espagueti, que más gordo que un balón, o que más larga que una semana sin carne, ¿cierto? Pero esas hipérboles no son nada poéticas, sino a la novia o al novio o a alguien que le va a escribir algo bonito no le va a escribir eso, ¿cierto? Aunque sea una hipérbole. Vamos a mirar algunos ejemplos de exageraciones, pero de esas hipérboles como figuras literarias dentro de la lírica, mucho más bonitos, ¿cierto? Miremos acá uno. Hiciste un mar de lágrimas. Si ustedes se dan cuenta, o sea, una persona por mucho que llore no va a ser un mar, pero es una manera de expresar que lloro mucho, ¿cierto? Que lloro demasiado. Entonces, hiciste un mar de lágrimas sería un hipérbole. Miremos este otro, que es un fragmento de un poema del poeta Miguel Hernández, y dice, tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. O sea, el aliento es imposible que duela, ¿cierto? Ese aire que tomamos o exhalamos cuando respiramos es imposible que duela, pero una manera como él expresa que siente un dolor tan profundo, es decir, que le duele hasta el aliento. Ayer ustedes daban unos ejemplos muy interesantes durante el encuentro virtual, me gustaron mucho, voy a publicar algunos, porque hicieron una buena lectura del símil, de la metáfora, y cuando pretendimos hacer algunos ejercicios, aunque había unas dificultades de conectividad en ocasiones, en el chat varios escribieron ejemplos muy, muy bonitos e interesantes. Entonces quiero que por esa primera clase o esta primera síntesis del encuentro, recordemos que las figuras literarias son recursos que utiliza el autor para embellecer el escrito, que es más común encontrarlas en la poesía
y en la oratoria, aunque también la pueden encontrar en otros géneros literarios, y que hoy, durante esta clase, trabajamos 4 que fueron el símil, la metáfora, la personificación y la hipérbole. Los invito a que sigan leyendo poesía, a que se acerquen más a este tipo de figuras literarias que pueden enriquecer el estilo de escritura que cada uno tiene, y sé que en el grupo hay muy buenos poetas y muy buenos escritores. Me despido entonces y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos.